queridos hermanos que me escuchan a través de este hermoso programa, Siempre Siervo. Para mí es un gusto saludarlo en esta hora del día y poder traer una reflexión de la palabra del Señor para nuestra vida. Esa palabra que necesita nuestra alma, ese consejo oportuno para nuestra vida. Y por eso en esta noche quiero decirle que es oportuno escuchar la palabra de Dios y poder hacer caso a esos consejos que nos trae nuestro Dios. Y por eso en esta noche vamos a elevar palabras de oración a nuestro Dios para decirle a Él que Él sea orientándonos, que Él sea trayéndonos palabra, que Él sea usando mi vida para que esa palabra de nuestro Dios pueda entrar a nuestra vida y pueda hacer el efecto que ella quiere hacer. En esta hora oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por tu presencia, Señor, te damos gracias por tu misericordia que nos das cada día, Señor, porque si estamos vivos, Señor, porque si podemos respirar, podemos mirar, Señor, podemos disfrutar esta hermosura de tu creación, Señor, es gracias a tu misericordia, Señor. En esta hora te pido, Señor, que uses mi vida, Señor, para traer ese mensaje poderoso a los amigos, a los hermanos, a las personas que nos escuchan a través de este programa, Señor, que seamos de bendición para ellos mediante tu palabra, Señor. Y también te pido, Señor, que en esta hora, Señor, tú seas abriendo el entendimiento, Señor, en todas las personas que escuchan, Señor, este mensaje, este programa, para que ellos les sea revelado tu evangelio, para que ellos comprendan, Señor, que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Ahora vamos a entrar en materia en nuestro gran tema en esta noche, y ese tema es desciende. Y en esta noche la palabra nos está invitando a descender, pero no hacerlo de una manera negativa, sino descender porque hay un propósito de Dios en nuestra vida. Por eso en este día he traído este tema que lo ha puesto el Señor Jesús en mi corazón y en mi mente para compartirlo con todos ustedes y poder decirles que Dios tiene un gran propósito en nuestra vida. Y ese tema de hoy es desciende. El día de hoy quiero invitarlos a que leamos el capítulo 19 del libro de Lucas. Y dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios vino a cumplir el propósito divino que era salvar el hombre. Por eso en el verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que esta historia transcurre, o más bien es relatada en alrededor de un hombre, un publicano, y dice que era muy rico, pues era el recaudador de impuestos. Así que este recaudador lo que hacía era defalcar la gente, es decir, los robaba porque cobraba un poco más de lo que debía cobrarle los impuestos. Pero aún estando en este estado, aún estando defraudando el pueblo, dice que cierto día se dio cuenta de que el maestro vendría a Jericó. Y entonces rápidamente se abre paso entre la multitud para lograr ver al maestro. Pero la palabra dice que por la gran multitud que había, entonces él era pequeño de estatura y le era imposible poder verlo. Así que él se adelantó y yo me imagino que se abrió paso entre la gente y se fue por la orilla. Y entonces se adelantó hacia un árbol sicómoro y entonces subió. ¿Y qué hizo? Se puso cómodo y trató de pronto de hacerse en la rama más fuerte y poder acomodarse para que
pudiera ver al maestro, porque por allí iba a pasar. Pero lo que no sabía Zaqueo era que Dios ya tenía un encuentro con él, un encuentro personal. Ya estaba establecida la hora de la cita, pero él no sabía. Él simplemente iba a la curiosidad de ver, a ver quién era el maestro, por qué tanto la fama, por qué lo seguía tanta multitud, quién era este que de pronto lo seguían las personas y hacía milagros y hacía prodigios. Dios tenía una cita pautada con él, pero él ni siquiera se le pasaba por su mente, porque Dios es un Dios de propósitos. Así que Jesús, y yendo de camino y se acercaba a este árbol, dice que Jesús alzó su mirada y le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Sabía que ese hombre se llamaba Zaqueo, así que lo llama por nombre propio y le dice: Zaqueo, desciende porque hoy es preciso que pose yo en tu casa. Pero me llega más la palabra cuando me doy cuenta de que este hombre no se hace de rogar. De pronto no dice: no, Señor, ¿usted quién es? ¿Usted por qué sabe mi nombre? ¿Usted por qué me llama? ¿Para qué me necesita? Luego de pronto no está satisfecho con toda la gente que lo sigue. Zaqueo inmediatamente escuchó la orden del Señor, entonces descendió, dice la palabra, a prisa, inmediatamente estuvo con el maestro, y entonces iban de camino a su casa. Y yo me imagino en una conversación, de pronto Jesús le dijo: oiga, venga, ¿usted qué estaba haciendo en ese árbol? De pronto, ¿cuál era su propósito estar ahí? ¿Por qué más bien no me acompañó en la multitud? Yo creo que Zaqueo le dijo: no, es que había algo diferente en usted, algo que me dio curiosidad por ir a ver quién era este Jesús, quién era este Jesús que tanto la gente habla, que hace milagros, que hace prodigios, que levanta a paralíticos, que al cojo lo hace saltar, que al mudo lo hace hablar. Y entonces Zaqueo rápidamente llega a su casa. Jesús entra a la casa de Zaqueo. Entonces están pendientes las personas que les gusta criticar, y entonces dicen: ¿y acaso este no es que es el Hijo de Dios? ¿No es que es el enviado de Dios? ¿No es el que predica? ¿No es el que hace milagros? Entonces, ¿qué hace en casa de un pecador? Pero hoy quiero decirle algo, querido amigo, es que Jesús no vino a buscar los que se creían justos, a los que estaban sanos, sino que Él vino a buscar a pecadores, a los enfermos. Y esa enfermedad en este tiempo también es considerada como pecado, es decir, la desobediencia que tiene el hombre hacia Dios, hacia los propósitos de Dios en su vida. Y sigue relatando la historia que entonces, estando Jesús ahí en casa de Zaqueo, este hombre tiene que reconocer que era un pecador, tiene que reconocer que se había equivocado, y entonces le dice: Señor, yo he defraudado a alguien, entonces yo se lo devuelvo cuadruplicado. Porque hay algo importante en la vida del ser humano, querido amigo, y es que cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando tenemos un encuentro con Dios, en nuestra vida tiene que pasar algo. Tenemos que reconocer que estábamos equivocados. Tiene que haber un dolor profundo en nuestra vida que se llama arrepentimiento por la vida que llevábamos, y entonces tenemos que reconocer y tenemos que enmendar esos errores. Y eso fue lo que hizo Zaqueo en este momento que entraba a la casa con Jesús. Pero ¿sabe algo? Entonces Jesús, al ver este acto de pronto de arrepentimiento que tiene Zaqueo, entonces le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y en esta noche yo quiero decirte que el Señor Jesús quiere llegar a tu casa, pero es necesario que nosotros descendamos del árbol de pronto de la pereza, del árbol del orgullo, del árbol de la altivez, del árbol de pronto del rencor, porque debemos descender de todo esto para poder decirle al Señor: Señor, venga a mi casa. Porque si estamos allá arriba en el árbol, no vamos a poder tener un encuentro con Jesús. Por eso el Señor Jesús le dice a Zaqueo: desciende, porque es preciso que yo pose hoy en tu casa. Y hoy el Señor Jesús te está diciendo: amigo, bájate de ese árbol, bájate de ese árbol de la incredulidad, bájate de ese árbol de pronto del rechazo a Dios, porque hoy es preciso que el Señor Jesús pose en tu casa. Pero me lleva también y me llena el corazón de gozo escuchar esta palabra que dice el Señor, y dice en el verso 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Querido amigo, nosotros estamos perdidos o estábamos perdidos, porque el Señor Jesús nos ha encontrado en este día. En este día el Señor Jesús ha tenido un encuentro con nosotros, y por eso es que ahora decimos: pero ¿en qué estábamos perdidos? Si yo estoy cuerdo, tengo mi familia, tengo mi empresa, tengo dinero, no estoy perdido, yo sé quién soy. Pero hoy quiero decirle algo, y es que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y apartados de la presencia de Dios. Por eso la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna.
Por eso, amigo, en este día yo quiero invitarlo a que usted abra la puerta de su corazón, a que usted descienda de ese árbol que le impide llegar a la presencia del Señor. No sé cuál es ese árbol en el cual usted está subido, no sé cuál es ese árbol de pronto que lo distrae, o de pronto está allá arriba en su confort, pero hoy quiero decirle algo: es necesario que el hombre descienda para que el Señor pueda hacer el propósito en su vida. Por eso la palabra de hoy, y con ese hermoso tema, desciende a la presencia de Dios, desciende a sus pies para que Dios pueda curar sus heridas. No sé cuál es tu necesidad, querido amigo, porque no te conozco, no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu dificultad, pero yo sé que hay uno que puede solucionar todos esos problemas, y que aun si no lo solucionara, hay algo importante para el ser humano, que es la salvación y la vida eterna, porque todos los hombres mueren una sola vez y después de esto viene el juicio de condenación y salvación. Y por eso es que nosotros debemos pasar a la eternidad con una esperanza, querido amigo. Nosotros debemos irnos de este mundo con una esperanza viva, y es que Cristo resucitó, que Cristo está vivo y que Cristo es la vida. Por eso, querido amigo, debemos descender para encontrarnos con Dios. Debemos descender para tener ese encuentro personal con Dios, y entonces allí podemos notar las maravillas, los prodigios, los milagros que Dios tiene para nuestra vida. Pero si no descendemos, entonces no podremos ver la gloria del Señor. Querido amigo, la palabra del Señor ha sido muy clara en este día, y quiero decirle de parte de nuestro Señor Jesús que Dios lo ama, y Dios lo único que quiere hacer con su vida es salvarlo. Porque el hombre se condena no porque quiera condenarse, sino porque por falta de conocimiento, por falta de conocer a Dios, por falta de saber cuál es el propósito de Dios para con nuestra vida. Porque el propósito no son las riquezas, el propósito no es de pronto ser el más estudiado, el que más viaje, el que más riquezas tenga. No, el propósito de Dios es que el día que partamos de este mundo podamos tener una vida eterna junto a su presencia. Es decir, el hombre falla porque no sabe cuál es su fin, pero cuando el hombre sepa cuál es su fin, entonces estará buscando al Señor desesperadamente. Y yo ruego al Señor porque alcances esa misericordia y alcances a entrar en esta dispensación de la gracia. Querido amigo, permítame terminar esta interpretación, esta meditación de la palabra con una oración para que el Señor sea bendiciendo nuestra vida, para que el Señor sea dándonos esa oportunidad de cada día ser mejores y de no subirnos en esos árboles, por el contrario, quedarnos ahí con Él en nuestra casa. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por ese mensaje, por esa reflexión que nos has dado en este día, mediante tu palabra, tu inspiración, Señor, tu Espíritu Santo, Señor. Por eso en este día, Señor, es necesario que descendamos. No sabemos cuál es nuestro árbol que nos detiene, Señor, pero tú estás alzando la mirada en este momento, Señor. Tú en este momento estás alzando la mirada y estás llamando con nombre propio, Señor, a alguien, Señor, en esta hora. Tú estás llamándolo, Señor, para que en este día, Señor, poses tú en su casa, Señor. Yo sé que tú estás llamando a alguien en esta hora, Señor. Yo sé que tú estás llamando a alguien a que se arrepienta, a alguien que se reconcilie, Señor, porque es necesario descender para conocer los propósitos que tú tienes en nuestra vida, Señor. Por eso en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias, Señor Jesús, por esta hermosa palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hoy la palabra ha sido muy clara, querido amigo, y esta invitación te hago en esta hora: que reconozcas al Señor, que reconozcas su grandeza, su poderío, y que es necesario descender, necesario descender del orgullo, de la altivez, de pronto la incredulidad que a veces nos decimos, pero ¿de qué debemos nosotros arrepentirnos si yo soy una buena persona, si yo no hago mal a nadie? Pero permítame decirle algo, que la vida eterna está latente todos los días, porque no sabemos el día ni la hora en la que debamos partir. Pero yo quiero invitarlo a que usted tenga preparada una esperanza, que usted esté listo para ir con el Señor, y que no de pronto sea una esperanza perdida, sino que sea una esperanza viva y que salte para vida eterna. Querido amigo, quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesús y decirte que Dios te ama. Si este programa ha sido de gran bendición, quiero que compartas y que te suscribas a este canal para que también estés atento a todos nuestros programas que más adelante vamos a desarrollar. Así que suscríbete y comparte este hermoso material. Para alguien será de bendición como lo fue para nosotros el día de hoy. Dios te bendiga.